Muy buenas noches para todos, todas, todos. Como muy bien decía Cami, pues estamos muy felices de poder pues presentar esta segunda publicación de pues nuestra editorial, Vía Libre Editorial. Y en este caso pues este segundo trabajo también como de investigación militante pues sobre un problema de toda la actualidad que pues son los paros nacionales en el país. Por supuesto, este libro surgió en parte como una continuación de las reflexiones que como organización estábamos haciendo a propósito del estallido social del que participamos y de las movilizaciones de 2019 y 2021. Surge una serie también de materiales que Vía Libre ha trabajado sobre el paro cívico de 1977, y como toda una línea de investigación pues militante que queríamos profundizar, ¿no? Y pues para abordar este tema de toda actualidad, como pues es el fenómeno de los paros nacionales, un fenómeno hasta hoy presente, como lo vimos sobre todo en los primeros meses del año en Francia con la huelga general, como lo vimos incluso desde los repertorios más discursivos de la derecha llamando sin éxito a un paro nacional aquí contra el gobierno Petro, como lo vimos en Perú en diciembre, enero digamos en enero de este año, y como vemos que pues impactó nuestra sociedad, ¿no? Cuando la gente en nuestra ciudad ahí ve alguna interrupción del transporte espontáneamente, usted lo escucha en el CIP, en el Transmilenio, dice, ay, hay paro, y el paro se volvió pues patrimonio de nuestra discusión, pero al mismo tiempo sentíamos que faltaban muchos elementos de discusión, y para aportar esos elementos de discusión y de debate, pues también surgió esta propuesta de investigación. El libro pues intenta pues presentar una reconstrucción de toda la historia contemporánea del país, de los paros nacionales desde que existen, y en nuestro registro, en nuestra investigación documental, el primer movimiento de ese tipo se da en 1944. Analizamos antecedentes anteriores, analizamos protestas importantes que tuvieron impacto regional e interregional, pero consideramos que no se puede analizar propiamente como un paro de tipo nacional. Y vamos hasta el 2021, el 28 de abril de 2021, que lleva el subsecuente estallido social, que es posiblemente pues no solo el último paro nacional, sino pues la movilización social pues más importante de la historia reciente del país, ¿no? Y ahí encontramos un rastreo, una línea de 41 paros, y es muy interesante porque aunque hay referencias vagas en la literatura especializada y en ciertos círculos de investigadores, hay que decirlo, no muy amplios, no nos habíamos puesto, no se había hecho pues trabajo, por ejemplo, de contabilizarlos y analizarlos en detalle, incluidos los movimientos menores que a veces ni pie de página tienen. Entonces este trabajo pues buscó tener esa imagen completa, o más completa, porque el tema de la investigación histórica, sea académica o sea más militante, pues es que pues siempre está en construcción, está abierta, es criticable, se basa pues en este análisis de fuentes y demás. El libro presenta una primera reflexión, un primer marco teórico, planteando pues que el paro nacional como pues un movimiento de parálisis, de huelga económica, que nunca es completo en las sociedades contemporáneas. A veces decimos el paro no fue exitoso porque no fue completo, pero todas las huelgas generales de la historia contemporánea pues no tienen ese carácter completo justamente por la economía y la sociedad
la economía y la sociedad contemporánea pues son muy diversas y complejas. Luego pasamos a reflexionar sobre esta idea de paro nacional como diferente a huelga general. La verdad pensamos que son sinónimos, que paro se utiliza más en el contexto pues latinoamericano y huelga general más en el contexto europeo, pero la idea de que la huelga general es por naturaleza más proletaria y más completa y el paro nacional más cívico y menos completo, pues siento que no tiene mucho arraigo empírico y no tiene mucha fuerza, ¿sí? Cuando en las protestas en Francia un centenar de estudiantes y trabajadores bloqueaban la salida de terminales de buses, no era cualitativamente diferente a lo que podía pasar en los bloqueos pues, del portal Resistencia en el suroccidente de Bogotá. Entonces, entendemos huelga general y paro nacional como sinónimos. Por supuesto, cada país, cada movimiento tiene sus características propias. Entendemos pues el paro pues como un acumulado de luchas y un acumulado de malestares. Hacemos una clasificación, digámoslo, de los paros mayores de la historia nacional. Encontramos alguna dificultad para precisar cuándo hay o no paro. Veíamos que tras 2019 y tras 2021 hubo una retórica de paro continuado y que tanto el uribismo como sectores, por ejemplo, del movimiento estudiantil planteaban, pero que realmente era muy confuso y no fue que entre noviembre de 2019 y junio de 2021 estuvimos en paro, como algún político uribista podría decir, sino que hubo algunos movimientos en algunos momentos puntuales que plantearon esta posibilidad. Y ese es otro tema, no siempre plantearla es suficiente, pues es necesario organizarla y tener cierto impacto. Entonces aquí también hay un recuento de movimientos fracasados, ¿sí? Movimientos nacionales, generales y multisectoriales que sin embargo fracasan. Hablamos de los paros nacionales como expresiones principalmente urbanas, según pues, la investigación contemporánea, nuestras bases de datos de luchas sociales, y que tienden a urbanizarse cada vez más, como la misma sociedad colombiana. Pero esto no quiere decir que los paros sean solo urbanos, y de hecho varios de los grandes paros nacionales pues, han sido urbanos y rurales. Ahí dialogamos un poco con las investigaciones que el Centro de Investigación y Educación Popular ha hecho sobre los temas, y vamos viendo un poco la relación compleja con la prensa que, salvo el movimiento de 1957 contra la dictadura de Rojas, considera que todos los paros fracasan. Entonces, si todos los paros fracasan, es difícil hacer una distinción entre un paro exitoso y uno fracasado. Este libro es una gran búsqueda de fuentes, se realiza una gran búsqueda de fuentes, y uno de sus énfasis principales es el periódico El Tiempo. Se hicieron 50 visitas a la Biblioteca Nacional, al archivo de prensa de la biblioteca, y pues es una reconstrucción de todos los años y de diferentes movimientos, como eran cubiertos por la prensa oficial. También hay otras fuentes de prensa alternativas, regionales, internacionales, de los propios movimientos, pero el diálogo con el periódico El Tiempo a veces bastante tensionante. Para mí fue siempre difícil leer algunas de las reconstrucciones, digamos, interesadas del Tiempo. Digamos, El Tiempo es actor y parte de los paros, es un enemigo político de la gran mayoría de estos movimientos, militante en su cubrimiento, progubernamental, por supuesto. Y en ese sentido, este cubrimiento militante del Tiempo contra los movimientos de paro nacional, pues es uno de los diálogos que va a haber a lo largo de todo este libro, ¿no? Ahí se realiza pues una crítica de la fuente, aunque se utiliza pues como una fuente privilegiada que tiene presencia en diferentes regiones del país y demás. Y bueno, hay algunas reflexiones teóricas más. Luego pues se hace un balance historiográfico, encontramos que sobre los paros nacionales, una historia general de los paros nacionales pues no se ha trabajado en el país.
Hay un pequeño artículo de síntesis famoso de la revista Alternativa de los 70, muy esquemático, y en fibras hay también una reconstrucción también parcial. Ya en los movimientos de la segunda mitad del siglo XX hay más bibliografía. Encontramos, por ejemplo, pues, las investigaciones de Archila, entre los 40 y los 70 las investigaciones de Caicedo o de Delgado, y más recientemente de Medófilo Medina, algunos de los movimientos mayores del siglo XX, incluido también el estallido social, pero digámoslo, no una reconstrucción, si ustedes quieren, de nuevo de los movimientos menores. Bueno, aquí se hace una detallada reconstrucción pues, de la bibliografía disponible. Por supuesto hay lagunas, pero en general se intentó ser pues, exhaustivos en cuanto a la bibliografía general pues, de estas protestas, tanto del contexto en el que se inscriben, como pues, del desarrollo pues, de las mismas. De nuevo, pues es este diálogo entre lo que se ha escrito a nivel académico, las fuentes periodísticas contemporáneas y muchas veces las fuentes de los propios movimientos, las reflexiones que surgen de los propios movimientos. Para principio de siglo hay más información académica, para principio del siglo XX, digamos, mientras que para los movimientos de la segunda mitad del siglo, pues encontramos sobre todo información periodística. Y ambas pues se utilizan, aunque pues los énfasis pues cambian, ¿no? Luego pasamos a una reconstrucción histórica de los paros nacionales en el contexto internacional y regional. El primer paro nacional registrado está en Reino Unido en 1842, el primero en Hispanoamérica se da en España en 1855, el primero en el continente americano es la famosa huelga general de 1886 en Estados Unidos, el primero en América Latina, el paro nacional, paro general de 1902 en Argentina, y el primero, digamos, en el norte del sur de América, nuestra América andina y menos industrializada, se daría en el Perú en 1918. Y es como un diálogo pues, con esos movimientos. Es posible que si fuéramos rigurosos en nuestra definición, por lo que excluimos algunos movimientos en Colombia y lo aplicáramos a nivel internacional, algunas de estas huelgas generales no clasifican, quizás son muy locales, ¿sí? Se dan solo, por ejemplo, en Buenos Aires o solo en Lima, pero pues nos desbordaba a ponernos a hacer crítica de fuentes de otros países, entonces asumimos un poco el diálogo con la historiografía disponible, pues este marco, ¿no? En ese sentido, los paros nacionales en Colombia empiezan de forma mucho más tardía, como pues el propio movimiento obrero, el propio desarrollo de un mercado nacional, etc. Paso a los antecedentes, exploro, por ejemplo, la idea de las grandes huelgas de los 20, especialmente pues la segunda huelga petrolera del 27, la huelga bananera del 28, la huelga naviera del 28 y del 29, como paros interregionales, pero no paros nacionales, y luego ya la protesta nacional del 28 de mayo del 37, de apoyo al gobierno de Alfonso López durante la revolución en marcha, como una protesta a nivel nacional, quizás de las primeras en su masividad, pero no todavía un paro, aunque hay algunos elementos de eso en algunas regiones. Y luego ya empezamos con la cronología propiamente tal, que es el paro durante los gobiernos liberales. Encontramos el paro del 15 de mayo del 44, también de apoyo al gobierno López. Aquí hay una reconstrucción pues, de la actividad en diferentes ciudades y regiones. Es una de las claves de todo el libro, intentar narrar desde una perspectiva pues, más federal, más interregional, destacando Bogotá por su actividad económica y la presencia del movimiento obrero, pero señalando también, haciendo un esfuerzo consciente por reconstruir en otras grandes ciudades, en zonas rurales, en poblaciones intermedias, en pueblos pequeños. Hay un intento, por supuesto incompleto, que ojalá podamos seguir profundizando, de documentar esto, ¿sí? Pero si pensamos que es clave pensar estos movimientos nacionales como lo que son y hacer estas reconstrucciones locales, que es muy valioso, pero no construir una historia excesivamente localista, porque son movimientos pensados
a nivel nacional y que se influencian a nivel nacional. Luego pasamos al movimiento del 11 de julio del 44 contra el golpe de López, muy interesante por el nivel de movilización popular que hay para defender el gobierno. Y ya el primer paro contra un gobierno liberal, el del sucesor de López, Alberto Lleras Camargo, del 26 de noviembre del 45, que digamos lo cierra nuestro primer capítulo propiamente tal en orden cronológico, pues sobre los paros durante la época liberal. Durante la época de la restauración conservadora exploramos los movimientos del 13 de mayo del 47 y la fuerte violencia que ejerce el gobierno conservador contra los mismos, la fuerte violencia antisindical, que ya venía de las épocas liberales y va a ser una constante. La represión contra los movimientos va a ser uno de los elementos que analizamos con detalle y una de las constantes a lo largo pues, de la historia del desarrollo de estos. Luego vamos a la situación mucho más confusa, mucho más compleja del 9 de abril del 48, el colombianazo. Intentamos mirar los elementos concretos de huelga general, que no son lo principal de la jornada, y pues intentamos un poco pues mirar la participación pues, de los movimientos populares en la fecha. Luego vamos al 25 de noviembre del 49, que resultó difícil porque ya está en el país pues, la dictadura civil y la censura de prensa. Entonces, por ejemplo, los periódicos están censurados. Pero bueno, hacemos una reconstrucción de ese hecho. Y luego ya el gran paro patronal que inicia el 1 de mayo del 57 del Frente Civil en contra de la reelección de Rojas Pinilla como dictador, y pues todo ese movimiento de liderazgo empresarial, pero que despierta pues una movilización obrera, estudiantil, de mujeres, y bueno, toda la represión del gobierno y la acción violenta de la gente en las calles. La democracia liberal de este país se fundó sobre un paro, donde los niños bien del Gimnasio Moderno de la Universidad del Rosario pues echaban clavos sobre las carreteras y quemaban sedes policiales y demás. Por supuesto se puede o no estar de acuerdo con esas acciones, pero es importante a nivel histórico porque si no se vuelve mitología liberal. Ya luego se exploran los movimientos en gran parte fallidos durante el Frente Nacional, el del 9 de agosto del 63, y aquí encontramos, por ejemplo, que ese movimiento, que había sido muy subvalorado por la historiografía comunista, tuvo una dinámica importante y no fue el principal movimiento popular del año. El paro nacional no siempre es el principal movimiento popular en un año dado, pero pues sí es la protesta que intenta ser nacional. Los movimientos del 25 de enero del 65, durante el gobierno de Guillermo León Valencia, el 22 de enero del 69, durante el gobierno de Carlos Lleras, el movimiento fallido del 24 de abril del 70, que inicia como una convocatoria sindical independiente de influencia maoísta, y luego muta a un movimiento anapista populista contra el fraude en las elecciones presidenciales del 70. Y esa mutación no había sido registrada por la historiografía del movimiento obrero, pues nosotros la encontramos en la reconstrucción de fuentes. Y luego el paro nacional del 8 de marzo del 71, disculpen, pues que sí es quizás el movimiento del periodo Frente Nacionalista. Luego vamos ya a la experiencia propiamente tal de los paros cívicos nacionales, de los grandes paros cívicos nacionales. Por supuesto, la del 14 de septiembre del 77, que de nuevo reconstruimos con fuentes primarias, con fuentes académicas, intentamos organizar un poco la geografía nacional de ese paro, y encontramos de nuevo pues no solo la actividad de Bogotá, que ha sido resaltada y fue muy importante, sino pues de Cali, Barranca Bermeja, Barranquilla y las zonas, por ejemplo, campesinas de varios lugares. Hay un recuento de la destrucción violenta que se produce y de la represión que se produce, una represión muy asesina, que pues aquí intentamos documentar y que lamentablemente pues sigue hasta hoy en la impunidad. Y luego ya vamos con los paros nacionales, paros cívicos nacionales menores, pero que igual tienen una enorme magnitud. El del 21 de octubre del 81, durante el gobierno Turbay Ayala, un paro muy valiente. Bueno, todo el esquema represivo, los gobiernos van copiándose legislaciones represivas, a veces artículos literales de estado de sitio, estado de excepción,
son aplicados por diferentes administraciones. Y es un poco, por supuesto el libro es una historia de los paros nacionales, pero a partir de ahí uno puede hacer también unas lecturas de la historia política del país, toda la tendencia conservadora que tiende a idolatrar la democracia frente nacionalista o la democracia liberal colombiana, se contrasta aquí pues con la evidencia empírica de pues detenidos sin proceso legal, de estado de sitio semipermanente, de una represión violenta muy extendida, de acciones paramilitares desde muy temprano, etc. Y luego vamos al tercer paro cívico nacional, el 20 de junio del 85, las diferentes posiciones de los actores políticos frente al mismo, y bueno, su desarrollo a nivel nacional. Hay una cuestión que aquí intentamos cubrir y es también la participación pues, de la insurgencia armada en estos movimientos, muchas veces contradictoria, muchas veces en tensión con pues, los movimientos populares que públicamente apoyan este paro. Y en el caso del 85, pues toda esta retórica que algunas organizaciones insurgentes tenían de paro como insurrección nacional, hacemos pues como un balance de eso. Luego pasamos al periodo pues, de apertura democrática, el 13 de octubre del 87, contra el gobierno ya de Barco, el que se puede llamar el cuarto paro cívico nacional, del 27 de octubre del 88, que fue leído por muchos de sus organizadores como un fracaso. Yo no considero que muchos de estos movimientos tachados de fracaso hayan sido tal. Obviamente, al medirse con el 77, resultan más pequeños, pero pues son importantísimas movilizaciones nacionales de cientos de miles de personas. Y ahí, por ejemplo, todo el tiempo hay un diálogo crítico con las estimaciones no solo minimalistas de la prensa y las autoridades, sino abiertamente falsas, ¿sí? Muchas veces las estimaciones de participación de la prensa son empíricamente falsas, o sea, te muestran una foto y luego te dicen una cifra que contradice lo que te muestra la foto, ¿sí? Aquí hay una reconstrucción pues, de toda la violencia paramilitar contra los paros nacionales. Bueno, están todos los paros también espontáneos de alguna manera contra el asesinato de los candidatos presidenciales de la Unión Patriótica, paros pequeños con algunos elementos violentos importantes, sobre todo tras el asesinato de Jaime Pardo Leal. Y bueno, está la reconstrucción el de 22 de marzo del 90 y el del 14 de noviembre del 90 también, pues contra los planes de la apertura económica del gobierno César Gaviria. Luego pasamos a un periodo de reorganización neoliberal. Yo había tenido referencias a que había habido otros paros en los 90, los busqué extensamente y no los encontré. No huelgas, que hubo muchas, no protestas, que hubo muchas, paros nacionales simultáneos de diferentes actividades, no los pude encontrar. En los 90, pues en parte por la violencia y en parte por toda la confusión surgida de la apertura de la nueva constitución, hay un bajón y vuelve esta modalidad de protesta pues con los grandes paros del 99, el del 31 de agosto del 99, con un importante protagonismo de los trabajadores del sector público, del 3 de agosto del 2000, se reconstruyen nuevos sectores, regiones, el comportamiento gubernamental, paro nacional del 7 de junio del 2001, varios de estos paros convocados como paros, por ejemplo, indefinidos, que aunque naufragan después de 2 o 3 semanas, pues son importantes también por sus características. Toda la resistencia popular de esas épocas muy violentas, con una fuerte acción paramilitar de represión, pues contra los planes neoliberales en medio de la crisis del 99. Y bueno, el paro del 14 de junio del 2001 y demás. Luego vamos a los paros durante el gobierno uribista, convocatorias también valientes, la del 16 de septiembre del 2002, de nuevo pues los dispositivos estatales frente a la misma, sus implicaciones, y aquí encontramos que ya no solo la insurgencia armada hace ofensivas a veces durante esos paros, a veces de forma bastante descoordinada y desnaturalizada con respecto a la protesta, sino también las Fuerzas Armadas empiezan a hacer ofensivas durante esas jornadas, ¿sí? Y la acción armada cada vez se va separando más claramente de los paros nacionales, hasta llegar pues al ejemplo de los
paros armados nacionales, que son, digamos, la antítesis práctica del paro nacional, porque aunque persiguen el mismo objetivo de paralización económica, implican caminos y propósitos diferentes. Uno implica la movilización activa y masiva de la población, y la otra que la población se resguarde en su casa y no vaya a ganarse un tiro por ahí. Entonces, la acción armada de la insurgencia intentó en un momento dado aportar en los paros con unos balances contradictorios, pero luego la dinámica misma de la guerra pues separó ambas lógicas, y se citan pues varios testimonios, digámoslo, de acciones militares que se continúan, sea la fecha del paro o no, digámoslo, hay una separación clara entre estas situaciones. El paro nacional del 19 de junio del 2003, de nuevo pues la reconstrucción regional, sectorial, el 12 de octubre del 2004, estos son los famosos paros de los 12 de octubre, donde hay una participación indígena muy importante, el 12 de octubre de 2005, disculpen, del 23 de mayo de 2007, después de un periodo, digámoslo, de relativo descenso de la protesta hacia el final del Uribato, hay una rearticulación social, y el 23 de octubre de 2008, que ya son los paros en los que yo empiezo a tener alguna memoria, todavía no participación, pero alguna memoria, y luego pues ya paros en los que ya empiezo a participar y también puedo juzgar pues como participante. Luego vamos a los paros del periodo santista, empiezan el 7 de octubre de 2011, entonces, por ejemplo, en 2011 es claro que el paro nacional no es la principal lucha, es el paro nacional estudiantil y demás. El paro del 12 de octubre del 2012, luego tenemos, por ejemplo, el paro nacional del 20 de agosto de 2013, paralelo al paro nacional agrario. El paro nacional agrario fue mucho más importante que el paro nacional, pero se circunscribieron. Y ahí es muy interesante porque el paro nacional en general necesita pues un liderazgo nacional, sobre todo que dan los centrales sindicales, pero hay veces que hay confluencias espontáneas. En el caso del 2013 era un paro nacional estatal, una huelga nacional de universidades públicas y el paro agrario. Entonces hay de facto una convergencia que lleva a un paro nacional, aunque cada movimiento, cada sector tiene unas particularidades. Está el paro nacional del 17 de marzo de 2016 y con eso terminamos el periodo santista. Vamos a los paros del gobierno Duque y ahí encuentro que aumentan, que incrementan. Los movimientos de protesta vienen aumentando en la historia reciente y no disminuyendo como uno pensaría inicialmente, digámoslo, con la idea de la crisis del trabajo y del movimiento obrero. Pues empíricamente lo que ha habido es un aumento desde el año 2000 y sobre todo en el periodo Duque. Tenemos el paro del 28 de noviembre de 2018, de nuevo menos importante, por ejemplo, que el paro nacional universitario, pero articulado con el mismo. El paro nacional del 25 de abril de 2019, y luego ya vamos a la estela de paros surgidos de la grandísima jornada de protesta nacional del 21 de noviembre de 2019. Ahí me valgo de tesis académicas, de fuentes primarias, de artículos académicos. Hago una reconstrucción de nuevo que intenta ser muy nacional. Intento detallar la participación de San Andrés y Providencia, de Mechada, del Amazonas, en el Chocó, no, digámoslo, fuera de las capitales nacionales. Y la estela de tres paros, el del 27 de noviembre y el del 4 de diciembre, ambos de 2019. Y luego, por ejemplo, un paro no convocado por las centrales sindicales, sino por organizaciones políticas y estudiantiles, el del 21 de enero de 2020, que logra algunas cosas, aunque realmente pues, es un movimiento más pequeño. Y luego el paro nacional, ya más conmemorativo, del 19 de noviembre de 2020. Y le dedico pues, un capítulo específico pues, al paro nacional del 28 de abril, que lleva pues, al estallido social, pues una reconstrucción, por supuesto, del contexto, de las geografías de la movilización, de los paros sectoriales que se articulan con el paro nacional, de los desarrollos en múltiples, digamos de nuevo, departamentos y regiones y zonas del país, y luego ya una reconstrucción pues, de algunas de las dinámicas del estallido social, por supuesto en Cali, su área metropolitana y el Valle, pero también en Bogotá y en otras zonas.
Paso luego ya, después de finalizar la parte cronológica, a analizar la represión. Hago toda una lista de la represión y ahí me encuentro con que hay una represión probable, que se registra, por ejemplo, un asesinato de una persona sin nombre, una de intención de desaparición, y, digámoslo, una ya comprobada, donde tenemos información más exacta. Entonces, pues hago un recuento de ambas dimensiones, hago un balance general y encuentro, por ejemplo, el dato de personas confirmadas, pues excluyendo el 9 de abril, por supuesto por sus particularidades, de 133 personas asesinadas durante los paros nacionales y 162 muertes probables, principalmente de la policía, el ejército, pero también otros organismos de seguridad y grupos paramilitares. Tengo un registro, por ejemplo, muy pequeño de heridos graves. En general, el número de heridos se subregistra permanentemente porque la mayoría de heridos no van a los hospitales, sino son de extrema gravedad. Tengo un registro de 10.045 detenciones confirmadas y 13.129 probables. Tengo pues esta situación de 10 personas desaparecidas, sobre todo durante el 77, que habría que ver cómo quedaría la contabilidad después de hacer un barrido más juicioso del de 2021, porque lamentablemente la cifra que tenemos de 2021 quedó incompleta y desactualizada. Tengo pues registro de despidos laborales, 1.300 despidos, personerías jurídicas, sobre todo de sindicatos, pero también, por ejemplo, organizaciones campesinas suspendidas, allanamientos militares y policiales, y bueno, una reflexión, por ejemplo, de que esta paradoja del régimen político colombiano, la mayor represión en el país contra los paros nacionales no se dio durante la dictadura civil del 49 ni la dictadura militar del 57, sino en los movimientos del 77 y 2021, que son pues épocas de democracia liberal. Entonces, esa democracia liberal colombiana tan represiva que supera en muchos de sus registros pues a las de las dictaduras abiertas. Hago un recuento también en honor pues a la verdad histórica y a la memoria de las víctimas, pues de las personas de las que tenemos un registro pues de nombres, edades y demás. Lamentablemente no es así en todos los casos. Y luego paso pues a un análisis general. Hago tras mi recuento, encuentro que hay pues 41 paros nacionales a lo largo de 77 años, lo que nos deja un paro nacional cada 1.87 años. Sin embargo, pues hay periodos largos, los 50, los 90, donde no hay paros nacionales, y hay además pues una serie de ciclos. Es interesante porque la mayoría de los movimientos, aunque uno tiende a pensar lo contrario, se hacen sobre todo en la historia más reciente, ¿sí? El 65% de los movimientos, 27, sucedieron después del 82, y de hecho 21 protestas, el 51.21, pasaron en el nuevo milenio. Entonces los paros nacionales no han disminuido, han aumentado. Bueno, relevo pues en cada década los diferentes paros, 6 movimientos de protesta en el 40, 1 en el 50, 3 en el 60, 3 en el 70, 4 en el 80, 3 en el 90, 9 en el 2000 y 11 en la década de 2010, la que mayor concentración tiene con 26.82% del total. Hago una distribución, revisión por meses, por semestres y por magnitud, digámoslo. En eso comparto una mirada pues, de otras historiadoras, otros investigadores de los movimientos mayores, que entiendo que son 5. Por supuesto, el 9 de abril del 58 tan particular, tan difícil de medir, el paro patronal del 57, el paro nacional del 77 y los movimientos del 2019 y 2021. Esos serían los movimientos mayores. Luego veo movimientos medianos que representan una importante minoría en el 44, el 45, el 69, el 71, el 81, el 85, el 88, el 90, el 99, el 2001 y el 2013.
que son muy relevantes. Y pues hay, por supuesto, también movimientos menores, que son la minoría, perdón, que son la mayoría, el 60% del total, pero que igual implican una interrupción importante de la vida nacional. Siempre a la hora de hablar de paro nacional fracasado, el diagnóstico de la mayoría de la opinión liberal y la prensa antes de que la protesta se desarrolle, hay que tener en cuenta pues que las magnitudes, que este fenómeno social sí implica unas alteraciones importantes de las vidas de las personas. Hago una reflexión sobre los organizadores, en su mayoría pues organizaciones sindicales, como mencionaba, en primer lugar la CTC de orientación liberal, también muy importante la CUT o la CSTC, y bueno, luego otras también centrales sindicales. Luego también organismos expresamente creados para promover los paros, el más conocido y el más reciente, también importante en términos numéricos, el llamado Comité Nacional de Paro, pero también tenemos el Comando Nacional Unitario, el Comando Nacional Obrero, el Consejo Nacional Sindical, el Comité Nacional Preparatorio, etcétera, etcétera. Y a veces, como muy de la izquierda colombiana y en general, pues hay varios de esos se suman, se superponen. Entonces la Coordinadora de Organizaciones Sociales COS del 2019 luego participó en el comando del Comité Nacional de Paro, de CNP, y algunos de esos habían participado de la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Sociales como Socol 2012. Entonces hay una superposición a veces difícil de distinguir. Hago también una reseña de la participación de los movimientos políticos, de los partidos políticos. Por supuesto, en el caso de la izquierda revolucionaria pues es permanente, pero no en un rol de liderazgo público y activo. Entonces hay algunos casos en los que sí, los de la Unión Patriótica, los del MOIR, incluso participación de fuerzas conservadoras, patronales, como el Partido Conservador, el Partido Liberal, incluso la NAPA. Y además del liderazgo sindical, que es bastante claro, en 39 ocasiones, el 95% del total, incluidas las contemporáneas, hay importantes participaciones de otros sectores sociales. Entonces hago un recuento, por ejemplo, de otros sectores sociales que han tenido participación protagónica en los paros: el movimiento campesino en 2002 y en 2013, el movimiento estudiantil en 2007, en 2011, en 2018, y el movimiento indígena en 2008, a nivel de paro nacional. Y claro, esto es complejo, porque por supuesto en todos los paros nacionales, por ejemplo, desde el 71 el CRIC en Cauca se moviliza y en general lo recojo e intento reconstruir, pero de nuevo estamos viéndolo a nivel nacional. Y la ONIC, muy presta siempre a firmar comunicados, no necesariamente siempre está protagonizando el movimiento nacional. Entonces encuentro que en 2008 sí lo hicieron y en otras oportunidades se han movilizado sin necesariamente llamar a paro nacional. De nuevo es la complejidad del asunto en medio de una izquierda y unos movimientos pues que tienen mucha retórica y a veces es difícil clarificar. Y por supuesto participaciones multisectoriales y una participación siempre muy importante, por ejemplo, de los estudiantes desde los 40 en la protesta, desde los 70 claramente una presencia campesina, desde los 90 hay una presencia protagónica de los pueblos y comunidades indígenas y de forma menos visible, pero también importante, pues de las comunidades negras. Entonces, bueno, tengo ese balance. Finalmente el libro cierra con un último aparato teórico y bibliográfico, pues que son los índices de organizaciones, por supuesto muy centrado por ser los paros nacionales, un movimiento muy de liderazgo e inspiración obrera, pues en sindicatos, pero también organizaciones patronales, cuerpos del Estado, organizaciones políticas. Entonces, pues hay un recuento, digamos, de organizaciones muy importantes y luego, pues, de bibliografía, nuestras 50 visitas al tiempo, pero también, pues, de prensa alternativa, Luchar, Voz, prensa nacional, prensa internacional, El País de España, CNN, y prensa, por ejemplo, para el 2021 busqué mucha prensa regional: Cali 24 Horas, Gran Capital, CNC Chocó, El País Vallenato, Guajira News, La Piragua, La Razón, Mirador del Putumayo, Sabana Noticias y demás. Y bueno, los diferentes artículos periodísticos, con este énfasis que les digo que tiene el libro, pues en la reconstrucción realizada por el periódico El Tiempo,
Entonces hay 10 paginitas de artículos del tiempo, algunos pocos virtuales, la mayoría pues físicos, que me parecía de todas maneras importante citar, y bueno, otros recursos pues digitales y libros, artículos académicos y pues ya la bibliografía más general. Entonces, pues el propósito del libro es aportar en la comprensión pues, de este fenómeno de los paros nacionales. Es una perspectiva, por supuesto, crítica, comprometida. Eso no la invalida, que es parte pues, de nuestras reflexiones de los últimos años. Por supuesto, está abierto a críticas fundadas, al diálogo con otras muchas expresiones teóricas. Y bueno, ojalá no se trata nunca de cerrar el campo de investigación, sino pues de hacer un avance, de hacer un pequeño aporte, en este caso pues esta primera historia general de los paros nacionales en el país, y que pues sigan proliferando y multiplicándose pues los estudios y las reflexiones sobre este fenómeno. Entonces, muchísimas gracias. De nuevo recordarles, el librito tiene un costo de 25.000 pesos. Su antecesor en nuestra editorial de 36, el libro de fibras en rojo y negro, y como muy bien decía Camila, pues estamos con la promoción de lanzamiento de ambos libros por 50.000 pesos. Son casi costos de producción, no alcanzamos a vivir ni enriquecernos de esto, y son costos, como verán, que hacen que sea más barato comprar el libro que sacar de fotocopia. Ese es uno de nuestros propósitos explícitos. Entonces, pues para que se animen a comprarlo. Muchas gracias.